Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Ya lo tienen? Bueno, yo voy a leer unos versículos, ustedes me siguen allí con la mirada. Dice la palabra del Señor. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Leemos hasta allí la lectura de la palabra. Yo le invito que coloque de pie. Vamos ahora. Tome de la mano el que tiene a su lado. Y vamos a unirnos en esta oración, primeramente en acción de gracias. Siempre tendré que recordar que son malos motivos que tenemos para darle gracias a Dios, son muchos los motivos. Yo creo que son innumerables, como dijo el rey David, las bendiciones, los beneficios que hemos recibido de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Entrelazamos nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, de reverencia. Reconocemos, Señor, y admiramos tu grandeza, tu soberanía. Tú eres Dios en los cielos, en la tierra. A ti te debemos todo lo que tenemos, lo que somos, Señor. Sin ti, dice tu palabra, nada de lo que es hecho fue, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor, y por tu misericordia nosotros disfrutamos de esos beneficios, de esos bienes, Dios. Gracias porque tú eres bueno, gracias, Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gran amor que es incomparable. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias. Tú has sido benévolo, tú has sido generoso, no solamente con nosotros, sino también con nuestra familia, Dios. Gracias por cuidar de nuestros hijos, gracias por cuidar de nuestra familia. Gracias, Dios, porque tú has estado pendiente de todo, brindándonos protección, abrigo. Gracias porque no ha faltado ese pan nuestro de cada día. Gracias, Dios, porque no nos ha faltado el abrigo. Hemos, Señor, disfrutado, hemos contado con tu protección. Tu palabra dice: aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Tú has estado pendiente de nosotros todo el tiempo, mañana y tarde, aún en la noche, dice tu palabra. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. A ti te damos gloria, honra, alabanza, todo el reconocimiento, Padre. Y pongo ante tu presencia, Dios, este tiempo de enseñanza de tu palabra. Pido sabiduría y gracia para transmitir a mis hermanos esta enseñanza. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, tomando mi vida, Dios. No quiero, Señor, dar una palabra, Señor, contraria a tu voluntad, Señor. Que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestros corazones a través de esta enseñanza, Dios. Bendice a mis hermanos con esta palabra. Me uno a ellos, Señor, a la necesidad que ellos puedan tener, sea espiritual, sea física o sea económica. Yo creo, Dios, que tú eres poderoso para suplir para cualquier necesidad. Tu palabra así nos lo enseña, Dios, que tú suplirás para todo lo que falta conforme a tus riquezas en gloria. Yo me uno a todos mis hermanos, me uno a cada familia aquí representada, a la necesidad. Tú conoces el estado de ellos, Dios. Yo conozco que tú eres grande y misericordioso. Bendíceles conforme a tu palabra, Dios, tanto a los niños como a los jóvenes, a los hermanos mayores, Señor, a todo aquel, Señor, que pueda escuchar esta palabra, Dios. Mi familia en el exterior, Señor, y la familia de mis hermanos, enviamos palabra de bendición para ellos, donde quiera que estén, Señor.
nuestra familia está bajo tu bendición, está bajo tu protección. Y declaramos también, Señor, que ninguna arma forjada contra nosotros, nuestra familia, prosperará. Estamos bajo tu protección y tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga tocará nuestra morada. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Gracias, Papá Dios. Gracias por todo, Señor. Recibe gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. En el pasaje antes leído, la palabra del Señor nos enseña allí, nos muestra cómo sucedió la primera reunión de los apóstoles después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Versículos antes a ese pasaje nos narra de cómo el Señor Jesucristo partió y cómo dos seres especiales se le presentaron a los apóstoles que estaban allí mirando hacia lo alto y les dijeron: ¿por qué miráis hacia arriba? Ese mismo Jesús, así como lo vieron partir, así un día ha de regresar. Así como lo vieron partir, que así mismo iba a regresar. Y dice la palabra que después de esto los discípulos se reunieron. Y allí encontramos lo que fue la primera reunión de sus discípulos y otras personas más. Dice la palabra que habían 120 en total. Estaban reunidos en un lugar llamado el aposento alto. En ese lugar ya habían sucedido algunas experiencias. El Señor Jesucristo celebró allí la última cena. El Señor Jesucristo, después de su resurrección, se les presentó a los discípulos que estaban allí reunidos. Habían sucedido ya otros acontecimientos en este lugar. Ahora encontramos que estaban allí reunidos. Y dice claramente la palabra que estaban los discípulos, estaban María, la madre de Jesús, otras mujeres, y 120 en total estaban allí en ese aposento alto. Y allí en ese lugar pues sucedió algo maravilloso. En el capítulo 2 nos narra de que allí fue donde ellos experimentaron o recibieron al Espíritu Santo. Y fue algo maravilloso. Y así comenzó la iglesia primitiva. La iglesia primitiva comenzó en ese aposento alto. Allí fue la primera reunión, allí fue la primera oración. Allí ellos empezaron a experimentar las primeras experiencias después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este pasaje encontramos tres elementos que la iglesia primitiva tuvo en cuenta, practicó y que le trajo muchas bendiciones. Dice en uno de los versículos: y todos estos perseveraban. Repiten conmigo: perseverancia. Y todos estos perseveraban unánimes en oración. En esta mañana vamos a hablar acerca de la perseverancia. Lo importante que es perseverar. ¿Sabe que una de las características negativas que tenemos nosotros o algunos es que somos muy dados a comenzar proyectos y apenas se presenta el primer obstáculo, abandonamos, dejamos a un lado? No nos gusta perseverar, y perseverar es una o debe ser una de las características de todo cristiano. Y el Señor Jesucristo habló acerca de la perseverancia. Y la iglesia primitiva, mire, esta fue una de las características de la iglesia primitiva. Ellos perseveraban. Aquí encontramos, dice, y todos estos. ¿Cuáles todos estos? Los 120 que habían allí, incluyendo las mujeres. María, la madre de Jesús. Seguramente estaba María Magdalena, estaba Salomé, seguramente estaba la mujer, todas aquellas mujeres que recibieron beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente estaba la mujer del flujo de sangre, la que fue sanada del flujo de sangre. Seguramente estaba la samaritana. Seguramente estaba la mujer de la joroba. Seguramente estaban también allí aquellos que el endemoniado gadareno. Seguramente
solamente estaba Zaqueo. Yo estoy seguro que estaban todos aquellos que un día recibieron favores, que recibieron beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué me dice la palabra? Que estaban todos. Repita conmigo, todos. Todos estaban perseverando y estaban ¿qué? Unánimes. Y perseveraban en la oración y en ruegos. Y esto trajo como resultado la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trajo también como resultado transformación. Ellos fueron renovados, fueron fortalecidos, salieron de allí renovados, salieron de allí con un ánimo nuevo a predicar la palabra. Dice la palabra del Señor que en el primer discurso del apóstol Pedro se convirtieron más de 3,000, en el segundo más de 5,000, y había un avivamiento poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero entonces, qué bueno que ellos aplicaron. En primer lugar, perseverancia. Dígale que tienes a la, dígale, debes aprender a perseverar. Ellos perseveraban en 4 cosas. Y quiero que leamos Hechos capítulo 2, versículo 1. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el versículo 14 del capítulo 1 dice: todos estos perseveraban como unánimes en oración. Bueno, allí comenzó la manifestación del Espíritu de Dios. Y quiero que alguien me lea del capítulo 2, el versículo 42. En primer lugar, en Hechos 1:14 dice que ellos perseveraban en la oración y ruegos. Segundo lugar, Hechos 2:42. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escuchen, perseveraban en 3 cosas que son muy importantes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Repitan conmigo, en la palabra. Perseveraban en la sana doctrina. ¿Sabe que ese es uno de los problemas de muchos cristianos? Que no perseveran en la sana doctrina. Muchos comienzan bien, y como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, comienzan en el Espíritu y terminan en la carne, terminan en la sana doctrina y terminan en doctrinas de error, se dejan engañar. ¿Y qué dice la palabra? Allí dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina del Padre, digan amén, amén. En la doctrina del Hijo y en la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Amén. Perseveraban en la sana doctrina, pero perseveraban en algo más. Dice que perseveraban también en la comunión unos con otros. ¿Saben, hermanos, que esa también es una característica de la iglesia? Que debe haber comunión, debe haber coinonía, debe haber armonía. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que donde hay armonía, donde hay esa amistad, allí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Dice el Salmo 133. Y ellos perseveraban en eso. Ellos sabían que era muy importante las buenas relaciones entre los hermanos. Perseveraban en la comunión unos con otros. Dígale que tienes al lado del hermano, te amo. Dígale, y quiero tener una buena relación con usted. A veces en las iglesias se da que hay hermanos que no se saludan. Se esquivan al momento del saludo. Y frases como esta: lo mastico, pero no me lo trago. Y no, hermanos, miren cómo la palabra de Dios nos enseña que ellos perseveraban en la comunión. No solamente perseveraban en la oración, no solamente perseveraban en la sana doctrina, sino que ahora nos encontramos que también perseveraban
en la comunión, en las buenas relaciones. Yo estoy llamado a tener una buena relación con mis hermanos, tener una buena comunión. Y esto es muy bueno, a Dios le agrada. A Dios le agrada la buena amistad entre los hermanos. Y dice que también perseveraban compartiendo el pan. ¿Y saben qué me llama la atención allí? Que también dice que y ninguno decía ser de él lo que tenía. ¿Sabe que el gobierno dictador dice: lo tuyo es mío? Esa es una de las características de un dictador. El dictador dice: lo tuyo es mío. Pero el cristiano dice: lo mío es tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la diferencia entre un dictador y un cristiano. El dictador se quiere apropiar de las cosas a las malas, a la brava. Pero la palabra del Señor nos enseña lo contrario. Lo mío es tuyo. Ninguno decía ser de él lo que tenía. Mire, qué hermoso eso, ¿verdad? Y ellos perseveraban en eso, en las buenas relaciones, en la buena amistad, compartían todas las cosas. Pero ¿en qué más perseveraban ellos? Sigamos allí en Hechos. Ahora vamos al capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos 13, 43. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles la persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y los persuadieron a que perseverasen, ¿qué? En la gracia de Dios. Entonces, encontramos aquí 4 o 5 elementos en los que la iglesia primitiva perseveraba. Número 1, oración. Y escuchen esto, miren. Somos muy dados a veces a renunciar, a declinar. Empezamos, en cuanto a la oración, empezamos a orar por determinada situación. Pero después de un tiempo empezamos a menguar. Y luego terminamos abandonando la oración. No hemos recibido lo que deseamos, lo que estamos pidiendo y dejamos de persistir. ¿Y qué dice la palabra? Ellos perseveraban en la oración. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que ellos, hasta que no recibieron lo que pedían, no dejaron de orar. Aquí yo he visto a algunos hermanos que empiezan a orar por determinada situación, pero como no la reciben, inmediatamente entonces abandono. Y eso no es perseverar. Perseverar es ¿qué? Persistir. Y ahora vamos a ver una palabra clave que la dio nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces encontramos que perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina, en la sana doctrina, perseveraban en las buenas relaciones, en la buena comunicación entre unos y otros, perseveraban en el compartimiento del pan, perseveraban ¿qué? Buscando la gracia de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 22, 10. Mateo 10, 22, perdón. Y 24, 13. Allí el Señor, hablando de la perseverancia, dio una palabra clave. Y Él dijo: el que perseverare, ¿hasta cuándo? Alguien que me lo lea fuerte. Ese pasaje, esa misma palabra la encontramos en 3 de los evangelios. La encontramos en Mateo en 2 partes. Y lo encontramos también en el Evangelio según Marcos. Y me gustaría leer los 3 pasajes. A ver, léelo primero, hermano Humberto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta, ¿cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13. Y Marcos 13, 13. Mateo 10, 22. A ver, el que encuentre cualquiera de estos pasajes se coloca en pie y me lo lee. ¿24 qué?
24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El otro pasaje. Amén. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Párate un momentico, hermano Roberto. Este es otro pasaje, es otra situación. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Repitan conmigo: perseverar en medio de la persecución, en medio del odio, en medio de la oposición. Porque es que algunos perseveran mientras las cosas marchan bien, pero es que perseverar es cuando hay oposición. Allí es cuando realmente se persevera, cuando hay obstáculos, cuando hay dificultades. Si yo no tengo obstáculos, si yo no tengo oposición, si yo no tengo problemas, entonces pues sigue. Eso no es perseverar. Se persevera en medio de las dificultades, cuando las cosas no salen bien. Entonces allí el Señor dice: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Pero, escuchen bien, pero, repiten conmigo, pero. ¿A qué se refiere el pero? El que perseverare hasta el fin, termine, hermano. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El otro pasaje, el de Marcos. Amén. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, entonces, la palabra clave allí no es tanto perseverar, sino saber perseverar. Perseverar hasta obtener el propósito. El que perseverare hasta el fin. Mire, el Señor no dijo: el que perseverare un tiempo. Esto es tiempo indefinido. Y es allí donde encontramos el problema con muchos, que perseveran por una semana, perseveran por un mes, algunos de pronto un año y luego se cansan. Dígale que piensa, dígale: no te canses, dígale: persiste, es más, insiste. Claro, porque no tiene sentido perseverar una semana y luego abandonar, perseverar por un tiempo. No, el Señor dijo: hasta el fin. ¿Sabe qué significa el fin? El fin significa hasta obtener resultados, hasta haber hecho realidad el propósito. ¿Cuál es su meta para este año? Mi pregunta es: ¿cuál es su meta para este año? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? Escuchen esto, hermano, nada es fácil. Todo en la vida requiere perseverancia. Y hay algunas cosas que requieren perseverancia de tiempo, de mucho tiempo. Yo puedo decir en esta mañana: hubo algo que yo anhelaba y perseveré 10 años. 10 años en oración. Todos los días. Señor, tú conoces, tú sabes cuál es mi anhelo, Señor. Deseo tal y tal cosa, Señor, y cambiaba de oración. Unas veces le decía de una manera, otras veces de otra, unas veces de pie, otras veces de rodillas, otras veces acostado, pero perseveraba. Dígale que tienes una, dígale: no importa cómo sea, pero persevera. Hay que perseverar hasta obtener los resultados. ¿Cuál es su meta para este año? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su deseo? Algunos dicen: no, yo voy a hacer, si este año no recibo lo que... Entonces, ya. Si usted está seguro que lo que está pidiendo, que su sueño, que su meta, su anhelo, está alineado con la voluntad de Dios, si usted está seguro que está dentro del propósito de Dios, que está dentro de la voluntad de Dios, debe perseverar hasta obtenerlo. Amén. Pastor, es que la palabra dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos. lo recibiremos. Pero hay que perseverar. Los discípulos de la iglesia primitiva nos da un ejemplo.
Y todos estos perseveraban unánimes, pero en oración. Perseveraban en oración. Que eso quede bien claro. Perseverar en oración y hasta obtener ¿qué? Los resultados. Ahora bien, aquí hay algo también que debemos de tener en cuenta, y es que para perseverar hay que tener un propósito, y un propósito bien claro, bien definido, y que esté dentro de la voluntad de Dios. Yo no puedo perseverar así porque así, no, yo debo tener algo bien claro. Por eso mi pregunta esta mañana es, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es su anhelo? Hay algunos hermanos que están en el proyecto de entrar a la universidad. Deben perseverar en esa carrera. Nadie les dice que es fácil. Seguramente van a encontrar obstáculos. Y a lo mejor muchos, y no estoy profetizando. Seguramente van a tener obstáculos con los semestres, con el pago, con el transporte, quizás con algunas materias, qué sé yo. Y saben que muchos abandonan. ¿Cuántos hoy en día, e inclusive cristianos, han comenzado una carrera y porque les fue mal en el primer semestre, porque las cosas no les salieron bien, entonces ¿saben qué es lo que dicen? Ah, no, esto no es la voluntad de Dios. Comienzan otra. En la otra les va igual o peor, y hay personas que han iniciado hasta 3 carreras y no han terminado ninguna. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Y vamos a ver un ejemplo de un hombre que perseveró. Para mí es un ejemplo de perseverancia. Y siempre se salía con la suya. Repita conmigo, el que persevera, se sale con la de él. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta el que persevera. A Dios le gusta el que persiste. Perseverar es persistir. Y esta palabra para ustedes, muchachos, que están en ese proyecto de entrar a la universidad, entre los cuales está mi hija. Esto no es fácil. Y creo que allí hice una reunión y les dijeron a los padres de familia que no iba a ser fácil. Miren, los mismos profesores están conscientes de esto. Tienen que sacrificar. Pero es allí donde se persevera. En medio de los problemas, en medio de las dificultades. Decir, no, yo no me dejo, yo voy a seguir adelante. Yo tengo que llegar a la meta. Yo voy a alcanzar el propósito. Y aquí se aplica la palabra, pase lo que pase. Y el apóstol Pablo dijo, con Cristo soy más que vencedor. Todo, repita conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué abandonar? ¿Saben que el abandonar es de cobardes? Yo puedo decir, mire, si yo no hubiera perseverado con esto en la iglesia, hoy sería un frustrado, sería un fracasado. Al comienzo tuve mucha oposición, de todos lados, de los mismos hermanos de la fe, de la familia, hasta de desconocidos. Se burlaban. Y algunos aquí saben cómo fue la lucha. Pero allí seguimos perseverando. En oración, en ayuno. Seguimos persistiendo. Y gloria a Dios, el Señor nos dio la victoria. Hoy podemos decir que Comunidad Familiar Cristiana es una iglesia y es una iglesia reconocida. Y ténganlo por seguro, hermanos, que nos vamos a extender a otros lugares. Amén. Pero hay que perseverar. Hay un dicho muy popular que dice que el que persevera, alcanza. Pero algunos quieren alcanzar de una manera fácil. Quieren alcanzar sin perseverar. Y así no es. Dígale que tienes una, dígale, así no es. Dígale, debes perseverar. Y hasta el fin. Hasta que vean los resultados. No abandone los proyectos. Si usted sabe que es de Dios, si usted sabe que está dentro del propósito de Dios, que está dentro de la voluntad de Dios, persiste. Lucha. ¿Sabe que un sinónimo de perseverar es luchar? Luchar.
Les digo que hay un hombre en la palabra del Señor, un hombre en el Antiguo Testamento, que es un ejemplo de perseverancia. Y aquí vamos a encontrar 3 o 4 elementos muy importantes. ¿Cuántos están interesados en perseverar este año? ¿Cuántos tienen sueños, metas, anhelos? Levántame la mano. Sí, porque si usted no tiene sueños, si usted no tiene metas, si usted no tiene anhelos, si usted no tiene un propósito, hermano, entonces, ¿qué hace en esta tierra? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué? Porque Dios nos creó con un propósito. Y si usted no tiene ningún propósito, si usted dice, para este año yo lo que resulte, lo que venga, entonces al menos debe procurar para que el propósito de Dios se cumpla en usted. Porque algunos dicen, no saben ni para dónde van, ni qué es lo que quieren. Y si usted es uno de los que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Cuánto gloria a Dios? Sí, así de sencillo. No sé si me entiende. Pero si usted no sabe para dónde va, ya llegó. Díganle lo que tiene a su lado. Viniste en esta mañana. Si no sabe para dónde va, ya llegó. Donde esté está bien. Y algunos, lamentablemente, hay personas así. No saben qué quieren, no saben qué desean. Están en el mundo ahí como ocupando un espacio. Y el que no tiene propósito, el que no sabe para dónde va, el que no sabe lo que quiere, se convierte en un estorbo. Yo no creo, hermanos, que ese haya sido el propósito de Dios. Que usted se convierta en un estorbo. Yo por lo menos yo tengo propósito. Y sé y estoy claro que yo debo perseverar. Que las cosas no son así fáciles. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Y estamos hablando del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Salvación, vida eterna, paz, prosperidad y sufre violencia. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Dios le dijo a Josué que era fácil, que lo que él iba a emprender era fácil. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. En otras palabras, ¿qué le dijo el Señor? Persevera. Tienes que luchar. Esto no va a ser fácil. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Qué es lo contrario a esto que el Señor está diciendo? Cobardía, desánimo, declinar, abandonar. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino, y todo, repita conmigo, todo te saldrá bien, pero debe prosperar. Algunos quieren que las cosas les salgan bien sin perseverar. El Señor dijo, abre tu boca y yo la llenaré. Dígale, te vas a quedar boquiabierto. Todo en la vida requiere perseverancia. ¿Cuál fue el hombre o cuál es el hombre ejemplo de perseverancia en el Antiguo Testamento? Jacob. Jacob, un hombre perseverante. Y Dios a través de él nos va a dar algunos principios. En primer lugar, debemos tener un propósito claro, bien definido. ¿Sabe que Jacob la tenía bien clara? ¿Cuál era el propósito de Jacob? La bendición. Ese hombre solamente pensaba en bendición. Y usted sabe lo que hizo para obtener la bendición del papá. ¿Recuerdan el pasaje? Engañó al papá. Obviamente con la complicidad, con la ayuda de la mamá, pero obtuvo la bendición. Y obtuvo la bendición que no era para él. Esa bendición era de su hermano mayor, era de Saúl. Y ya estaba claro. Pero él la anhelaba. Ahora, yo no le estoy enseñando esta mañana a ser tramposos.
Porque allí, con la complicidad de la mamá, engañaron al papá. Y usted y yo sabemos muy bien lo que él hizo. Pero entonces, lo que yo quiero rescatar aquí de él fue que él perseveró. Él quería que no usó de los métodos correctos, pero él perseveró y obtuvo la bendición. Es más, si quiero que leamos el título, solo el título de ese pasaje. Vamos a Génesis. Génesis 27. Génesis 27. El solo título. Amén. Jacob tiene la bendición de Isaac. Jacob obtiene ¿qué? La La bendición de bendición. Isaac. ¿Cuántos han obtenido lo que han anhelado en algún momento? ¿Cuántos han recibido lo que deseaban? Mire, él dice, Jacob obtuvo la bendición de Isaac, obtuvo la bendición de su padre. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esa bendición no era para él. Pero perseveró, luchó, hizo uso de algo que no era correcto, pero la obtuvo esa bendición. Sabemos muy bien lo que le aconteció con su esposa. Y quiero que alguien me busque ese pasaje. Está más adelante, solamente pase, creo que es una hoja nomás y aquí encontramos el pasaje. Jacob sirve a Labán por Raquel. Jacob sirve a Labán por Raquel. Ya encontramos a Jacob allí al lado de su tío. Recordemos que a Jacob le tocó que huir. El obtener la bendición de su padre le costó que el hermano Esaú quería matarlo. Le tocó huir, dice la palabra de Dios. Se fue a otro lugar con la bendición, pero le tocó irse. Vivió experiencias en el camino. Luego llega donde su tío Labán y parece ser que no la iban muy bien. Se enamora de la hija menor de Labán. Repitan conmigo, de Raquel. Le hace una propuesta a su suegro. ¿Cuál fue la demanda del suegro? Trabajar 7 años por la hija, ¿cierto? 7 años. Yo no sé aquí cuál de los muchachos estaría dispuesto a trabajar 7 años para obtener a esa esposa. Y sabe que la palabra del Señor, mire, ese es un hombre perseverante. Allí no me dice que a los 5 años estaba diciendo, no, ya. La palabra del Señor me dice que trabajó los 7 años. Ni un día más, ni un día menos. No se cansó. No pidió adelante. Y en 7 años en una relación pueden pasar muchas cosas. Para desanimarse. ¿Usted cree que en los 7 años de pronto no apareció por ahí otro echándole, como se dice popularmente, los perros a Raquel? ¿Usted cree que en los 7 años él no vio en ella de pronto algo que lo hubiera llevado a desanimarse o a declinar, a renunciar a ese pacto? Siguió. Yo estoy seguro que seguramente se le presentaron muchos obstáculos, pero trabajó los 7 años. Ahora, ¿cuál fue el problema? A los 7 años reclamó sus derechos. ¿Cuál era su derecho? ¿Cuál era el objetivo? Mire, Jacob luchaba, Jacob perseveraba siempre con un objetivo claro. Primero, su objetivo era ¿qué? Obtener la bendición del papá. Lo engañó, hizo lo que hizo, pero obtuvo la bendición. Le tocó que huir, pero obtuvo la bendición. Luego, su objetivo era ¿qué? Raquel. La esposa dice que la amó. Mire, hermano, lo que es amar, cuando realmente se ama de corazón. 7 años para mí es demasiado.
Ahora, trabaja a los 7 años, reclamó su premio. ¿Y qué pasó? El engañador fue engañado. Ahora encontramos que Labán muy astutamente le da a Lea, ¿cierto? Repita conmigo, Lea. ¿Se da cuenta al otro día? ¿Desistió del objetivo? ¿Desistió del propósito? Mi pregunta es, y esta pregunta obviamente es para los caballeros, ¿qué hubiera hecho usted en el lugar de Germán? Estoy seguro que se hubiera ido y hubiera puesto una demanda. Se había ido para la fiscalía, para la casa de la justicia, para la inspección o para donde el pastor. Pastor, Labán me engañó. Yo quería a Raquel y me dijeron, mire, mi trabajo fue para... Y aquí se daña el negocio. Me da mi Raquel. Mire, ese hombre, porque obviamente Labán le dijo, no, es que no está bien, este no es el derecho. Nunca se da primero la menor. Pero ¿por qué no le dijo antes? ¿Por qué no le dijo cuando estaban haciendo el compromiso? ¿Por qué no le dijo, mire Jacob, este no es el derecho? Si quieres, ¿por qué no lo hizo consciente? Entonces, pero ahora ¿qué tenemos? Que Jacob, ¿alguien tiene el pasaje? Trabaja otros 7 años. ¿Alguien lo tiene? Amén. Dice, del capítulo 29, desde el 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se te dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y no te daré, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. No se hace así. No está bien dar primero la menor. Cumple la semana con esto. ¿Usted se imagina con qué gusto cumplió esa semana? Y trabaja otros 7 añitos por la otra. Vamos a ver, ¿cuántos saben sumar? 7 más 7. 14 años. Y no 14 años de espera. No 14 años de oración. Fueron 14 años de trabajo. Y gratis. No era trabajando y recibiendo. 14 años sin primas. 14 años sin cesanteas. 14 años netos trabajados por Raquel. Mi pregunta en esta mañana es, ¿perseveró Jacob o no? ¿Obtuvo el premio o no? Entonces mire, el que persevera alcanza. Él perseveró y no solamente obtuvo una, obtuvo 2. Ah, pero esto no es nada. Ahora vamos a Génesis capítulo 32. Tiene como título Jacob lucha con el ángel por una bendición. Este Jacob era tremendo. No quedó contento con la bendición del papá. No quedó contento con la bendición de Isaac. Este hombre ya era, aquí en ese pasaje, este hombre ya era millonario. Este hombre ya tenía muchos bienes. Tenía sus 2 mujeres. Tenía hijos y muchos hijos. Venía de regreso para su tierra con una cantidad de bienes, y ahora lo encontramos luchando con el ángel por una bendición. Alguien podrá decir en esta mañana, pero entonces ¿qué era lo que ese hombre quería? La bendición del papá.
tenía las dos mujeres, tenía hijos, tenía muchos bienes. Y ahora entonces dice allí que Jacob lucha con el ángel, pero allí vemos el propósito. Por una bendición. ¿Usted por qué está luchando? ¿Usted por qué está perseverando? Debemos tener un propósito. No luchar hacia el azar, no luchar por... No, hay que luchar, hay que perseverar con un propósito. Allí encontramos que Jacob se encerró en esa lucha con el ángel y él tenía un propósito. Y no perdió el propósito. ¿Qué dice el versículo 22? Amén. Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y de sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. El propósito era que obtener la bendición del ángel. Y perseveró toda la noche. Yo creo que esa noche para Jacob se hizo una eternidad. Porque no estaba luchando con hombre alguno. Es más, dice, Jacob luchó con Dios y lo venció. No estaba luchando estaba luchando con un ser superior. Toda la noche, dice, Jacob luchó toda la noche. Cuando rayaba, ¿qué? En la mañana. Y mire, qué tremendo. Yo me imagino que eran tal vez las 4:30 o 5 de la mañana. Tal vez agotado, cansado. ¿De dónde sacó este hombre fuerzas para decirle, y no te soltaré hasta que no me bendiga? ¿Perseveró o no perseveró? No te soltaré. Y la gente le dijo, mire, ya está amaneciendo, nos van a ver, nos van a coger. Eso a mí no me importa. Si te quieres ir, me tienes que bendecir. En otras palabras, eso fue lo que Jacob le dijo. No te soltaré hasta que no me bendigas. Perdió el propósito en la lucha. Perdió el motivo por el cual él estaba perseverando allí con el ángel. No, en ningún momento perdió de vista el propósito. Luchó y luchó y el propósito era que mi bendición. Repitan conmigo, mi bendición. Yo este año voy a perseverar por mi bendición. Algunos perseveran en el mes de enero. Y voy a colocar aquí un ejemplo, algo sencillo. Que a veces se da una moto. ¿Cuántos quieren una moto? Y comienzan, Señor, quiero una moto, una Biblia, una receta. Porque algunos en esa actitud de humildad creen que humildad es pedir poquito, creen que humildad es pedir lo peor. Entonces, como aquellos dos hombres en una iglesia, los dos querían carro, y el uno allí todo humilde decía, Señor, dame una chatarrita, Señor, un carrito para ir a la iglesia, Señor, ten misericordia, una chatarrita. Y el otro decía, Señor, yo quiero un Ferrari, Señor, quiero un buen carro, Señor, un carro digno de tu hijo, para salir con mi familia, para ir a la iglesia, para llevar a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los dos perseveraron. Llegó el día que, ¿qué es lo que le pasa al que persevera? Alcanza, recibe lo que está pidiendo.
Jacob perseveró por una bendición y la recibió o no. Dice que el ángel lo bendijo. Alguien que me lea esa parte. El ángel le dio de acuerdo a lo que él pedía. Amén. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Amén. El ángel le dijo: no, pero dame el nombre, yo necesito llevar un registro de los que bendigo. Yo me imagino que voy para eso. Firme aquí. Recibido. ¿Cuántos quieren firmar? Amén. Muy poquitos. Amén. Cuando el Señor le pregunta el nombre es porque ya la bendición viene. Es porque necesita el recibo. Recibido. Firme aquí, Jacob Gutiérrez. Jacob Gutiérrez. Y lo bendijo, ahora sí recibe. Pero esto no para allí. ¿Verdad? Jacob recibió lo que pedía. Él pedía la bendición. Yo no sé en qué consistía la bendición, pero lo bendijo. Y salió de allí bendecido. Los dos hombres de los carros recibieron su bendición. ¿Qué cree usted que recibió el que pedía la chatarrita? El Señor le dijo: dame tu nombre, firma aquí. Recibió chatarrita. Y el otro: dame aquí su nombre, firme acá. Recibió un carro último modelo. Después encontramos a los hermanos. El uno traía a los hermanos en su carro y el otro también traía a los hermanos, pero empujando. Ya casi prende, ya casi prende. ¿Cuál es su propósito? ¿Una chatarrita? ¿Por qué está perseverando? Jacob perseveró toda la noche. No declinó, no desmayó. Y el ángel le dijo: suéltame. Y la lucha fue tremenda. ¿Por qué decimos que la lucha fue tremenda? ¿Cómo salió Jacob de esa lucha? Amén. Salió ¿cómo? Descaerado. Salió con otro nombre. ¿Qué pasa en una etapa de perseverancia? Pueden haber transformaciones, pueden haber cambios. Se puede sufrir daño. Mientras usted persevera, pueden suceder esas cosas. Es que la lucha no es fácil. Perseverar no es fácil. Y aquí la palabra de Dios nos enseña. Jacob no salió él mismo de allí de esa lucha, pero salió con su bendición. Perseveró y la obtuvo. Repita conmigo: así salga cojo, así salga como salga, pero voy a tener mi bendición. Debo perseverar. Él no desmayó, él siguió adelante. Sufrió daño invisible. Salió cojo de allí. Léame en esa parte. Amén. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Y cojeaba, cuando salió, terminó ya, cuando salió el sol, cuando ya nació el día, dice que él cojeaba. Y salió con otro nombre. En la etapa de la perseverancia se puede sufrir daño, pueden haber cambios. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? ¿Qué es lo que dice aquí en la palabra? Que él salió con su bendición. Y yo me imagino cuál sería la alegría de este hombre. Toda una noche. Pero miren que este hombre perseveró con el papá, obtuvo su bendición, perseveró con su suegro. 14 años, yo me imagino, miren, cuando veía a Raquel. 14 años por ella. Y trabajó. Yo creo que allí fue donde Uribe sacó esa frase: trabajar y trabajar. Y obtuvo también a la esposa. Pagó el precio, perseveró en su nombre. ¿Qué dice en 2 Timoteo 1:7? Segunda carta de Timoteo 1:7. Dice:
Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de qué? De poder y dominio propio. Hay que tener determinación para perseverar. Hay que tener las cosas bien claras. ¿Qué es lo que yo quiero tener? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que yo quiero? Y ese propósito debe ser en lo espiritual. ¿Qué propósito tiene usted para este año en lo espiritual? ¿A dónde quiere llegar? ¿Sabe que yo me fijé una meta cuando el Señor por su gracia, por su misericordia, me permitió conocer de su amor? Yo inmediatamente me puse el propósito, yo tengo que ser pastor. Yo quiero ser pastor. Y sabe que en esos 11 años que pasaron antes de yo empezar a ejercer mi ministerio, viví tantos obstáculos, tantas dificultades, que apuntaban a que yo no podía llegar, yo no iba a llegar. Recuerdo que una vez una de las enseñanzas que se daban en ese entonces era que para ser pastor tenía que haber hecho una carrera, tenía que ser profesional, tenía que tener yo no sé cuántos títulos, y yo a duras penas tenía primaria. Que Pedro en una oración dijo, levantó la mano y oró y cayeron muertos Ananías y Zafira. Yo dije, Señor, yo le estoy viendo que siquiera como Pedro. Pero bueno, me mantuve en la oración. No sé si llegué como Pedro, pero soy pastor, gloria a Dios. Amén. Perseveré y todo apuntaba que no podía llegar. Y no he llegado todavía donde quiero llegar. Y sigo perseverando en algo. Y es que el Señor me dé la oportunidad de abrir obras en todo el valle. En San Pedro, en Río Frío, en Ceilán, en Cartago. Ese es mi anhelo y estoy perseverando para eso. Y esa es una de mis metas, no solamente para el 2015, sino para el 16, para el 17 y cada día de vida que el Señor me dé. Mi meta es que el Señor me dé la oportunidad de seguir llevando su palabra y abrir obras en otros lugares. Esa es mi meta espiritual. Pero también tengo metas con la familia. Yo quiero ver a mis hijos convertidos y persevero en eso. Quiero ver toda mi familia convertida y persevero en eso, en oración. Y a veces parece que están más descarriados que antes. ¿Y usted cree que por eso yo dejo mi oración? No, Señor. Y yo voy a ver mi familia convertida. Que la luz de Jesucristo les resplandezca. Señor, yo creo que tú los vas a trasladar de las tinieblas a su luz admirable, de la maldición a la bendición. Yo sigo perseverando en mi oración y hasta el día de hoy. Y jamás, mientras el Señor me tenga mientras en mí haya hálito de vida, voy a perseverar en mi oración por mi familia. Y los voy a ver convertidos. Yo tengo también mis metas. Yo estoy estudiando y voy a obtener ese título. No es fácil, pero voy a llegar. Yo no sé usted, hermano, ¿qué ha determinado usted para este año? ¿Va a perseverar? Recuerde que se persevera en medio de las dificultades, en medio de la oposición. Nada es fácil. Si usted cree que va a tener las cosas fáciles, Dios ha dicho que es el año agradable. Dios ha dicho que es el año de la restitución. Que es el año de recuperar lo que perdimos o lo que no hemos recibido, lo vamos a tener en este año. Pero hay que perseverar, hermano. Hay que luchar. Repita conmigo, yo debo aprender de Jacob. Jacob es una lucha, es un ejemplo de lucha, de perseverancia. No abandone, hermano, su proyecto, no abandone su sueño, no abandone sus metas. Que porque algo no le salió bien. El mundo dice, no, corre. El mundo dice, huye. El mundo dice, escapa. No, esto no es tuyo. No, eso dice el mundo. Dios te dice en esta mañana, pelea. Pelea. Perseverar es sinónimo de
Pelear. Pelea la buena batalla, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Lucha, persevera. No abandone. Los que abandonan son los cobardes. Que las cosas no están saliendo bien, es porque entonces tengo que orar más. Que las cosas no están saliendo bien, es porque tengo que hacer algo más. Colóquese de pie. Hay un canto que a mí me gusta mucho, no sé si lo podemos cantar en esta mañana. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Pero escuchen esto. El pueblo de Israel, para poseer esa tierra, perseveraron. Muchas veces quisieron volver atrás, pero alguien se levantó y les decía: no, hay que seguir adelante. Me agrada mucho lo de Josué, me agrada mucho lo de Caleb. Fueron hombres que perseveraron. Y ¿saben qué? Cuando alguien persevera, eso motiva a otro. Cuando yo veo a alguien perseverando por sus sueños, por sus metas, por sus anhelos, por lo que quiere, eso me motiva a mí. Eso me motiva a mí a perseverar también. Debemos perseverar como iglesia. Como iglesia tenemos metas para este año. Tenemos propósitos para este año. La obra en San Pedro. Que en este año podamos ver allí la obra en San Pedro, la iglesia establecida allí, en su local, y por qué no propio. Que podamos ver el templo tal y como lo hemos venido proyectando. Yo creo que este año vamos a cumplir los sueños, amén, pero hay que perseverar. Dios no nos dice que es fácil, pero Dios nos dice que Él está con nosotros. Y donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en alguna cosa que pidieran, Él la hará. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Levante sus manos al cielo. Y si usted es de los que, o es de la que con facilidad usted abandona, usted deja tirado, deja a un lado las cosas, hermano, que en esta mañana el Espíritu de Dios ministre en su vida. Y que usted esta mañana se termine y diga: Señor, yo este año no voy a abandonar, voy a perseverar. Voy a perseverar aquí donde tú me has colocado en primer lugar. Debes fijar en primer lugar ese sitio de comunión con Dios. Ese sitio donde usted se encuentra con Dios. Diga: Señor, yo voy a perseverar aquí donde tú me has colocado. Y aquí voy a ver cómo mis sueños, cómo mis anhelos, mis deseos se hacen realidad. Aquí muchos han venido con metas, con deseos, y Dios los ha cumplido. Yo creo que Dios no va a ser la excepción con usted. Pero hermanos, hoy lo que Dios nos dice es: debes perseverar. No es fácil, pero tampoco es difícil, tampoco es imposible. Y la palabra del Señor dice: ¿habrá alguna cosa imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Pero a nosotros nos corresponde perseverar. Persevera, hermana, persevera, hermano. Persevera en las cosas de Dios. Primeramente, mi consejo es: ¿qué te ha dado el Señor? ¿Para qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es su posición en la iglesia? ¿Cuál es su función en el cuerpo de Cristo? Persevera en lo que el Señor te ha dado. No abandone el ministerio. No dejes a un lado sus dones. Si el Señor te ha traído aquí,
Es con un propósito. No abandones, no dejes a un lado, persevera. Hermanas, hermanos, retome lo que el Señor te ha dado. ¿Sabe usted que abandonar, dejar a un lado, tirar, es de cobardes? Y la palabra del Señor dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Esto es un asunto de valientes. Este es un asunto de violentos. El cobarde no persevera, el cobarde abandona, el cobarde deja tirado. Dios te trajo aquí a poseer, a conquistar. En el camino se presentan gigantes, gigantes que quieren hacerte abandonar, gigantes que quieren hacerte dejar a un lado el propósito, gigantes que te quieren sembrar temor, gigantes que te quieren sembrar duda. Si quieres perseverar, debes aprender a derribar gigantes, a vencer obstáculos. ¿Qué gigante hay al frente del propósito? Levante sus manos y ore al Señor esta mañana. Dile, Señor, enséñame a perseverar. Dile, Señor, enséñame a luchar por mis sueños, por mis anhelos. Dile, Señor, yo no quiero volver atrás. Dile, Señor, yo no quiero abandonar. Hoy el Señor te dice, persevera. Yo no te he dicho que es fácil. El Señor nunca promete. El Señor nunca nos dice que es fácil. Pero Él sí nos dice, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Pero si hay algo bien claro, es que Él no está con los cobardes. Él no está con los que abandonan. Él no está con los que dejan tirado las cosas. Él está con los que luchan. Él está con los que perseveran. Él está con aquellos que dicen, pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. Espíritu de Dios, yo te pido en esta mañana, Señor, fortalece nuestras vidas. Y si en esta mañana alguien se siente debilitado, debilitada, si alguien se siente agotado y necesita oración, el Señor te dice, como le dijo al profeta Elías a través del ángel, come y bebe porque largo camino te espera. Largo camino te espera. Si necesitas oración, pásate enfrente de ese caso de fe. Y juntos le vamos a decir, Señor, yo
Salmo 92:10 dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las de puma y nos unirá con aceite fresco. Espíritu de Dios, tu palabra ha sido clara, Señor. Estamos llamados a perseverar. Estamos llamados a luchar. Y tu palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, fuerzas de mal que hacen oposición. Muchas cosas, Señor, se levantan en contra de esos sueños, de esas metas. Pero hoy, Señor, hoy disponemos nuestro corazón, Señor. Venga, repita conmigo, dile: Señor, yo quiero perseverar. Dile: Señor, yo quiero perseverar. Tú no me has llamado para abandonar. Tú no me has llamado para volver atrás. Y si usted siente que el Señor te ha dado algo y tú lo estás cumpliendo, yo creo que hoy es el tiempo para que usted retome nuevamente y sigue perseverando. Sigue perseverando. Espíritu de Dios, hoy pedimos, Señor, por las fuerzas. Mantén su mano levantada, y órale ayer, Señor. Dile: Señor, yo necesito las fuerzas. Solamente podemos perseverar de la mano del Señor. Separado de Él, dijo el Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da fuerza, el que nos sigue el poder, el que adiestra tus manos para la batalla. Sin Él tú no puedes perseverar. Espíritu de Dios, oro por mi hermana, Señor. Espíritu de Dios, yo me uno a mi hermana, Señor. Espíritu, dale fuerzas, que ella pueda mantenerse firme cada día, Señor. Que ella pueda perseverar, Señor, en lo que tú le has dado, Dios. Espíritu de Dios, fortalece la vida de mi hermano, Señor. Tú sabes, Señor, los anhelos, los sueños. Él ha comenzado una nueva etapa en su vida, Señor. Dale fortaleza, que Él pueda perseverar. Seguramente, Señor, se va a encontrar obstáculos, dificultades. Seguramente tendrá que saltar barreras, obstáculos. Pero escucha esto, mi hermano. El salmista dijo: con mi Dios no saltaré los muros. Si tienes que saltar muros, sáltalos, pero persevera. Solamente así vas a alcanzar los sueños. Solamente así vas a alcanzar las metas. Espíritu de Dios, esa unción de guerrero. Solamente los guerreros son los que perseveran. Solamente los guerreros son los que luchan. Espíritu de Dios, unción de luchador, unción de guerrero, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, danos las fuerzas, Señor. Algunos se sienten débiles, se sienten debilitados. Espíritu de Dios, danos las fuerzas, Señor. Solamente se persevera con las fuerzas de Él. Dile: Señor, tú solamente persevera con tu mano. Sí, Espíritu de Dios, sopla, Espíritu de Dios. Salva aliento, Señor, salva las fuerzas. Sí, Espíritu de Dios, dame las fuerzas, Señor. Señor, fortalece esas áreas débiles. Espíritu de
Dale, mi hermano, Señor, esa fortaleza para seguir, Señor, perseverando, para seguir luchando hasta alcanzar sus sueños, sus metas. Sí, Espíritu de Dios, en ti nos apoyamos en esta mañana, Señor. En ti nos apoyamos, Señor. Voy a pedir a todos que repitan conmigo esa oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo mi vida ante ti. Señor, renuncio a toda duda, a toda debilidad, a todo temor, a todo aquello que me quiera hacer desistir de mis sueños, de mis metas, de mis proyectos para este año. Declaro que de tu mano yo voy a perseverar y voy a luchar hasta recibir, hasta obtener, hasta ver hecho realidad esos sueños, que se cumpla tu propósito. Dile, Señor, voy a perseverar para que el propósito por el cual tú me has llamado se cumpla en mí. Ahora yo voy a orar para que el Espíritu de Dios sea fortaleciendo su vida esta mañana. Voy a pedir a todos que salgan aquí al frente, a todos aquí al frente, los que están recostados en la pared, háganse aquí al frente. Y dice la palabra del Señor, y todos perseveraban unánimes. Todos. Allí ese día ninguno se quedó por fuera, todos perseveraban unánimes. Su mano levantadas. Señor, Espíritu de Dios, hoy no es el día de Pentecostés, pero para ti no es nada difícil, Señor. Señor, tú nos has llamado a perseverar. Tu palabra dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y dominio propio. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú fortaleciendo a todos mis hermanos. Nos espera un año de grandes bendiciones, pero también un año, Señor, donde seguramente se presentarán obstáculos, problemas, dificultades. Un año, Señor, en el que debemos perseverar. Y te pido, Dios, que seas tú en esta mañana renovando a mis hermanos, Señor. Coloca nuevas fuerzas. Y oro para que se cumpla esa palabra, Señor, del Salmo 92:10. Que mis hermanos todos sean renovados. Que esas fuerzas de búfalo, Señor, sean sobre la vida de mi hermano. Espíritu de Dios, ministra, Señor, la vida de estos jóvenes, Señor. La vida de los jóvenes, de estas mujeres. Yo declaro que son mujeres valientes, mujeres perseverantes. Espíritu de Dios, toma la vida de mi hermana, Señor. Llénala de tu presencia. Espíritu de Dios, coloca nuevas fuerzas, Señor. Coloca nuevas fuerzas, Señor. Espíritu de Dios, llénala de tu presencia. Oh sí, Espíritu de Dios, nuevas fuerzas, Señor. Nuevas fuerzas, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Llena de tu presencia, Espíritu de Dios. Que ella pueda persistir, Señor. No es tiempo de abandonar, dice el Señor. No es tiempo de abandonar. No es tiempo de dejar a un lado. Es tiempo de perseverar. Hoy el Señor dice: pelea. Solamente los que perseveran en Cristo. Hay algo especial.
Hay algo especial en la presencia del Espíritu de Dios. Oh sí, Espíritu de Dios. Toma la vida de mi hermana, Señor. Toma la vida de mi hermana, Señor. Ministra su vida, Espíritu de Dios. Lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, nuevas fuerzas, como dice tu palabra, Señor. Y declaro en esta mañana, Señor, hombres y mujeres que perseveran. Y declaro, Señor, que tal como tú lo has prometido, Señor, se cumplirá. Y que ciertamente en este año veremos grandes cosas. Y repitan conmigo, yo voy a perseverar hasta ver esas grandes cosas. Repitan conmigo, no me contento hasta no ver hecha realidad la palabra que el Señor ha dado para este año 2015. Escuchen esto, hermano. Así sufra daños, así tenga que salir cojeando, pero persevera, hermano. Persevera hasta que vea la bendición de Dios en tu vida. Gloria a Dios. Hasta que veas esa bendición de Dios. Y repita en esta mañana, diga, Señor, no importa si en ese proceso de la perseverancia, no importa si tengo que ser transformado o transformado, no importa si tengo que sufrir cambios, pero voy a ver mi bendición. ¿Cuánto lo creen? Tú vas a ver la bendición, la vas a ver. Yo declaro en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Bendigo a todos mis hermanos, Señor. Y declaro que esta palabra no volverá vacía, Señor. Bendigo a todos mis hermanos, cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesús. Bendigo también mi familia, Señor. Y declaro, Padre, lo que tu palabra me enseña: año de buenas noticias, año de bendición, año de prosperidad, año donde veremos cosas grandes, porque perseveraremos hasta verlas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.